Bueno, ¿otra vez se escucha? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Entonces, primeramente, pues nosotros nos basamos en las preguntas como tal. Entonces, nosotros lo que queremos hacer, como dice como se llama nuestro proyecto, es un monitoreo y un control de cultivos, ¿sí? Entonces, respecto a las variables físicas medibles, pues nosotros tenemos pensado, como estamos trabajando con la ODS de producción responsable, en este caso estamos enfocados en el recurso del agua, ¿sí? Entonces, en nuestro proyecto está basado, pues en como investigación se ha basado en el estudio de basarse en la humedad de la tierra, ¿sí? Entonces, por medio de un microcontrolador, en este caso, digamos un Arduino, en este caso vamos a usar una SP32, por medio de un sensor pensamos colocar digamos, en los cultivos este sensor que va en la tierra, que me mide la humedad de la tierra, y asimismo un sensor adicional que me va a medir la cantidad de agua que se vaya gastando. ¿Sí me hago entender en ese? Sí, hasta ahora sí, no hay ningún problema. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Entonces esa es la idea de la primera pregunta y esa es como nuestra metodología pues a arrancar, ¿sí? Entonces esa sería como el punto de partida para el proyecto. Entonces sería a partir de esos dos sensores, que sería el de humedad y el del nivel del agua, cómo, cómo hacer eficientemente la distribución del agua para que la humedad de la tierra pues ser eficiente, mejor dicho, para que no se gaste más del agua necesaria que necesitan las plantas o los cultivos en esta situación, decirlo así. Ok, muy bien. Digamos que aquí voy a hacerles una serie de preguntas que los van a poner a pensar y luego miramos si realmente como lo tienen enfocado es a donde yo les estoy entendiendo. ¿Sí? ¿A qué voy? Cuando ustedes me están diciendo que van a hacer un monitoreo de cultivos, pero me dicen que realmente se van a enfocar al agua, ah, su objetivo del monitoreo, ¿cuál es? Profe, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. bueno, Jonathan. pues, el objetivo de de nuestro proyecto es solucionar el problema de la ineficiencia en el uso del agua en los cultivos en general. Y pues, o sea, la idea que tenemos es a través de sensores medir variables físicas del cultivo para establecer su necesidad de agua y diseñar una estrategia basada también en, pues no sé, en datos como la producción del cultivo o no sé, pues digamos como una salud en general del cultivo, diseñar una estrategia con base en lo que en lo que se lee y en base en las acciones que se toman y los resultados de esas acciones, diseñar una estrategia usando un algoritmo, diseñar una estrategia para eh, optimizar el uso del agua en el cultivo, una estrategia de riego. Ok. Bien, ustedes tenían una serie de preguntas que plantearon pues para la participación en este taller. Me voy a permitir leer algunas de ellas. Algunas les podré dar respuesta puntual, en otras pues les daré una idea pues para dónde se orientan. La primera es que variables físicas medibles a través de sensores serían relevantes a la hora de establecer cómo se encuentra un cultivo respecto a su necesidad de agua. En este momento en el mundo se han desarrollado muchos sensores y todos enfocados hacia
el seguimiento y el control de cultivos. Particularmente en el tema de agua ya se han desarrollado no solo sensores, sino se han desarrollado estrategias para ahorrar el consumo de agua. Una de estas estrategias es el riego deficitario controlado. ¿Qué es el riego deficitario controlado? Yo le doy a la planta el agua necesaria para que sobreviva en ciertos estados de su crecimiento y desarrollo, y luego cuando debe arrojar fruto, que es, ustedes saben, el cuerpo es agua, los frutos son agua, cuando debe la planta generar el fruto, entonces le inyecto mucha más agua. ¿Sí? Dependiendo del estado del cultivo, se le inyecta agua. Esa teoría o esas teorías son las de el riego deficitario controlado. Le doy la cantidad de agua necesaria a la planta para su desarrollo, muy limitada, y luego le inyecto mucha más agua cuando se trata de generar los frutos. ¿Qué se mide? Miren, sensores de gas carbónico, medidores de CO2, estrés, sensores de estrés, sensores de temperatura, eh, sensores de fotosíntesis. Ya hay muchos sensores, entonces todas estas variables físicas son medibles y ya en este momento hay desarrollados los sensores. La segunda pregunta es qué factores se deben tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de riego que maximice la producción pero minimice el gasto de agua. Pues se trata de darle a la planta lo necesario para que sobreviva, por un lado, y sin estrés, y por el otro, cuando da fruto, pues generar la masa de los frutos. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de agua que recibe un cultivo y su nivel de producción? Pues fundamental y depende del tipo de cultivo. Si ustedes miran una planta de sandía o patilla, pues la cantidad de agua que contiene es bárbara. Tomate, 85% del tomate es agua. Sí, el aguacate también, o sea, las cantidades de agua que consumen los cultivos son bastante grandes. Depende del tipo de cultivo, el tipo de fruto como tal, depende del tipo de planta, porque no es lo mismo un arbusto que un árbol, el consumo de agua es diferente, o que una planta pequeña como una lechuga, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, hay una relación directa con la cantidad de agua hasta cierto nivel, porque las plantas cuando ya me excedo en el agua, empiezo a generar un estrés por exceso. Un cultivo a partir de medición de sensores, todos los datos que puedan ustedes medir, incluso los podemos llevar a sistemas de inteligencia artificial y ya hay algunos desarrollos a ese respecto como para poder predecir tipos de producción. Sin embargo, que todo esto está enfocado a sistemas de producción en ambientes protegidos, tipo invernadero. Si estamos hablando de cultivos al aire libre, como la caña de azúcar o como la palma de aceite, pues ya es otra cosa. Ahora, esas eran las preguntas que ustedes tenían. Viene mi pregunta. En este caso, ¿esa información les es útil? Creo que no. Chicos, Eh, profe, no entendí bien la pregunta. ¿Cuál información exactamente? pues las respuestas que les acabo de dar a las preguntas. Ah, ok. No, sí, claro, profe. ¿Por qué Pues lo no sé pregunto? qué otro consejo nos podría dar si lo que buscamos es como usar Internet de las cosas para, pues usar la tecnología de Internet de las cosas para monitorear el cultivo. Ujú. Y a partir de eso, pues, eh, sí, el- y de los datos que se recojan de los resultados de la, no sé, como un ensayo y error, o sea, primero aplicar cierta cantidad de agua con cierta frecuencia a cierta hora del día y mirar cómo nos va. Y, entonces, y guardar ese dato, esa realimentación, y que con base en los resultados ir optimizando la estrategia de riego.
sí, en función de hacer eso. Bien, yo qué les puedo decir respecto a su proyecto. Primero, acótenlo a un cultivo o a un pequeño grupo de cultivos similares, porque cada cultivo se comporta de manera diferente. Pongo ejemplos. Si ustedes tienen un cultivo de flores en invernadero, el consumo de agua, la radiación solar que reciben las flores, las temperaturas a las que se maneja el sistema de producción de flores son muy diferentes a un sistema de producción de melón o un sistema de producción de aguacate, a un sistema de producción de fresa o un sistema de producción de cebolla. ¿Sí? Son cultivos completamente diferentes, las variables, o no las variables, los datos para cada variable, los parámetros para cada cultivo son diferentes. Entonces, es bueno arrancar con un cultivo para comenzar a trabajar con datos. Varios de esos datos los pueden conseguir a través de las asociaciones de productores o a través, por ejemplo, en el caso de las flores, a través de los centros de investigación, ¿sí? Ceniflores, Cenicaña, Cenicafé, Ceniplátano, bueno, etcétera, etcétera. Pueden mirar esos datos. Ya hay alguna información al respecto y es bueno para ustedes coger esos datos como una base para poder empezar a generar un modelo predictivo, si es lo que ustedes pretenden hacer utilizando la inteligencia artificial, o hacia dónde quieren llegar. No, o sea, la idea no es un modelo predictivo, sino más bien eh, optimizar o sea, llegar a una estrategia óptima del uso del agua eh, a partir de los datos que se recojan. De acuerdo, cuando tú estás diciendo una estrategia óptima de consumo de agua, ¿a qué te refieres? Bueno, específicamente, ¿qué cantidad de agua suministrar al cultivo? ¿Con qué frecuencia? Y no sé, y pues creo que la hora del día tiene que ver porque no sé si está haciendo mucho sol, pues se evapora el agua y pues también, digamos, el método de irrigación, que pues por ahora la opción que tenemos es por goteo, que creo que es como la que más ahorra De agua, la acuerdo. que hace llegar más Ujú. directamente al agua. Muy bien, hay dos puntos o hay una serie de puntos a la hora de consumo de agua que son datos útiles para la mayoría de cultivos. Uno es la capacidad de campo, punto de capacidad de campo, y el otro el punto de marchitez permanente. ¿Sí? Por debajo del punto de marchitez permanente, es decir, menos agua de la que se puede dar en ese punto empieza a generar problemas con las plantas. Y segundo, eh, con capacidad de campo, cuando yo estoy superando capacidad de campo, ya estaría generando problemas de pudrición de raíces. Entonces, ese es como el rango entre el mínimo y el máximo con el que ustedes podrían comenzar a buscar esa información. Frecuencias de riego, pues las frecuencias de riego dependen de la lámina de riego. ¿Qué significa eso? Si yo aplico gran cantidad de agua, ¿sí? Gran cantidad de agua, depende del tipo de suelo, el agua puede percolar, es decir, pasar derecho hasta aguas subsuperficiales y drenar. Si tengo otro tipo de suelo, puede retenerse allí mismo y la planta lo puede aprovechar. Entonces, no es un número, sino que depende de muchas variables. Depende del tipo de suelo donde está el cultivo, depende del estado del cultivo y depende de la cantidad de agua que yo estoy aplicando en cada momento de riego. ¿Sí? Yo puedo tener un riego cada 3 días, cada 4 días, todos los días. ¿Sí? Eh, no sé si con eso, si esa información te sirve. Sí, profe, gracias. Muy bien. Profe, una duda Eh, adicional. sí, O sea, lo que usted nos está proponiendo es que primero delimitemos a un tipo de cultivo
y después miremos lo del suelo, ¿sí? O sea, también mirando el suelo, o sea, que caractericemos un cultivo y que miremos también el suelo. Y de ahí ya hacemos todo lo que vamos a hacer. Digamos que mi recomendación va más a que conozcan muy bien un cultivo y empiecen a generar lo que ustedes quieren generar, ¿cierto? Para que lo puedan validar y una vez lo hayan validado, fácilmente lo pueden extrapolar a otros tipos de cultivo, pero es necesario conocer todas las variables. Cuando ustedes van a trabajar la variable agua, el agua está en relación con el cultivo, con el suelo y con el clima, ¿de acuerdo? Si yo tengo un clima seco, el agua se evapora más que si tengo un clima húmedo. Si tengo un suelo que absorbe y que retiene la humedad, que cuando riego yo puedo regar y dejar unos días para luego volver. Si tengo otro tipo de suelo que no retiene, sino que deja drenar fácilmente, yo no puedo aplicar grandes cantidades de agua porque la estoy desperdiciando. Va a seguir derecho y va a drenar. Y depende también de la planta. Una planta pequeña, agua, suelo, planta, clima. Y si ustedes relacionan las variables del suelo, las variables de la planta, las variables, van a tener una matriz bastante grande. Y si a eso le suman N especies de plantas, pues es un trabajo de nunca acabar y pues realmente pensando en lo que ustedes van a entregar para TPI, si ustedes generan resultados o con un grupo pequeño, fácilmente lo podrán extrapolar después del TPI. Entonces sería necesario también ya tener en los sensores una implantación para, digamos, el clima, sería importante, digamos, manejar un sensor de temperatura, ¿sí? Sí, si ustedes me dan unos minutos, voy a buscar y lo dejamos de pronto ahora para el final de, de la, de la clase, voy comercialmente hablando. Entonces, ahí vendría mi pregunta a ustedes, ¿qué irían a hacer diferente de esto que ya está? O si ustedes están en otra vía. Sí, sí, sí me hago entender. Sí, señor. Ok. Profe, una pregunta adicional que pregunta mi compañero acá. ¿Qué cultivo usted nos recomendaría como para comenzar? ¿Hacia dónde quieren ir ustedes? ¿Quiénes serían sus benefactores, sus potenciales financiadores, sus aliados estratégicos? ¿Hacia dónde están viendo ustedes? Sabana de Bogotá. Sabana de Bogotá hay muchos cultivos, hay cultivos de hortalizas, hay cultivos de flores, hay cultivos de arándanos, hay cultivos de, de hortalizas un montón, arvejas, lechugas, hay muchos cultivos. Estoy buscando, eh, estoy buscando el tema que les digo porque ya hay alguna información a ese respecto, entonces me gustaría saber ustedes hasta dónde estarían pensando llegar. ¿Listo? Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? La fresa. Fresa es uno de los cultivos que se tienen aquí en la sabana de Bogotá. Cibaté, mayor productor fresero de aquí de Cundinamarca. Encuentran fresa en Faca, encuentran fresa en Chocontá, en Huasca, en Cogua, varios municipios aquí en la sabana de Bogotá encuentran ustedes sin problema. Perfecto, si la fresa es cultivo de interés, magnífico. Listos. Profe, y en cuanto
digamos, medir los resultados de la estrategia de riego que se aplique, aparte del nivel de producción, o sea, no sé, los kilos que produzca el cultivo, ¿qué otra variable representaría que se está usando una buena estrategia? Los mismos productores, ellos hacen seguimiento al consumo de agua. Les transmito una experiencia precisamente en fresa. En Cibate ellos regaban todos los días con una sola cinta de riego. Nosotros a través de un proyecto les mostramos que podían regar menos si colocaban dos cintas. Al principio decían, ¿cómo así? Si estamos colocando el doble de cintas. Pero les cambiamos la frecuencia de riego. Al cambiarles la frecuencia de riego, redujimos, se redujo el consumo de agua en un 40%. ¿Sí? Y eso pues lo medimos con ellos. ¿Listo? Entonces son las estrategias y precisamente dentro de lo que ustedes van a hacer, tendrán que mirar cuáles serían los protocolos de medición y seguimiento para poder garantizar que lo que están ofreciendo realmente se está dando. Bien. Ok. Muy bien, Nicolás, Jonathan. Espero que les haya servido. Nos vamos entonces con el siguiente grupo. La aplicación tecnológica para deforestación. Freddy Alejandro Cuellar, Angie Paola, Jorge Luis, Henry Omar Moreno y David Alejandro Fonseca. Buenas tardes. Henry, buenas tardes. Pues sí, sí, exacto. Nuestro proyecto, pues, lo enfocamos para digamos, en la parte del monitoreo de frailejones, ¿sí? Digamos, digamos, proyectos de reforestación de frailejones. Entonces, la idea es, digamos, con un dron capturar y, pues, imágenes del cultivo y por medio de inteligencia artificial generar como un mapa de cómo es el progreso y el estado de cada una de las especies en el área cultivada. ¿Para qué? Pues, no, pues para pues tener, digamos, datos para saber cómo es el progreso de crecimiento de los espécimes y pues, digamos, generar, digamos, información eh, que ayude al estudio de este ecosistema que es tan sensible, ¿no? Porque pues digamos, estos tardan, digamos, en crecer 1 centímetro al año, ¿no? Entonces, digamos, y pues caminar alrededor de él, pues es difícil y pues daña mucho puede dañar la planta. O sea, la idea es como en el páramo, o sea, es muy húmedo el terreno, pues es difícil caminar hacia él, ¿no? Entonces, para tener controlado el, el espacio de reforestación del frailejón, pues qué mejor que un dron que esté mirando cómo es el progreso de cada planta. O también, digamos, para analizar un terreno donde haya especies de frailejones, ¿no? Digamos, se pueden hacer, pues la idea es como, digamos, que identifiquen cada tipo de frailejón y si está creciendo bien o no. Y con eso, digamos, ya con ayuda de un biólogo o algo, pues con toda esa información, dar como un diagnóstico correcto al, a, la, a la zona de frailejones. A ver,
No sé si el para qué no me queda claro o, o el para qué como pregunta no es lo suficientemente claro. ¿Ustedes con qué objetivo? ¿Quién va a ser su beneficiario o su grupo de beneficiarios? ¿A quién le irían a vender la idea? Eh, Digamos a la CAR, o sea, institutos que tienen el control de todas estas zonas naturales, parques naturales, que tienen que, pues, digamos, mostrar datos y de cómo está la población de frailejones, qué pasa en el estado, y pues como salió una ley de páramos de protección de estos terrenos, pues digamos, pues, o sea, pues empezamos con una especie, pues, pero la idea es como ayudar a monitorear esas zonas de páramo que son muy sensibles a cambios tanto de clima como la relación que tienen con la población, ¿no? ¿Qué sería o cuál sería la diferencia con los sistemas que ya hay? Pues como tal que pues, de lo que hemos investigado, pues no, o sea, no hay así mucho, o sea, como tal es como muy manual la parte de identificación y estado de los de las especies en el páramo, ¿no? O sea, no, pues, o sea, no hay como algo que, o sea, tiene que ir la persona de caminar por todo el lugar, estar caminando entre ese lado que puede estar lastimando y con una plantilla anotando las cosas, ¿no? O sea, es muy, sí, o sea, a ver, no sé cómo decirlo. O sea, es muy manual, ¿no? O sea, Tengo mis dudas, tengo mis dudas a ese respecto, porque particularmente la CAR, y no solo la CAR, sino otras entidades ya vienen haciendo mediciones. Es más, el Ministerio de Agricultura tiene como un departamento, una dependencia que está dedicada a todos los temas digitales, ¿sí? Y todo el tema de tecnología. Entonces, y ya vienen trabajando con algunas plataformas, con temas de medición. Entonces, no sé hasta dónde lo que tú estás diciendo sea, digamos, 100% certero. ¿Sí? Es cierto que hay un nivel de atraso, sí, es cierto, pero pues que no lo haya, tengo mis dudas. Y pues pregunto, si ustedes están pensando en un sistema de monitoreo, sería a través de imágenes con drones, utilizarían espectroscopía, utilizarían, eh, no sé, imágenes termográficas, imágenes de satélite, eh, utilizarían herramientas, sí, no sé, hasta dónde piensan llegar ustedes con su propuesta. pues digamos cuando lo que hemos averiguado, lo de el espectro, digamos que eso es una forma de identificar, ¿no? Pues Ujú. nosotros lo estamos viendo es por el lado de imagen, de dron que tome fotos cercanas, porque pues lo que entiendo, o sea, es para mirar como qué tipo de flor tiene, el color de la flor, de la, de la, de las hojas, el color que tiene. O sea, la idea es como entrenar ahí al algoritmo para que él diga en qué estado está el frailejón, ¿no? Esa es la idea. O sea, nosotros vamos a entregar como una propuesta de concepto de haciendo como digamos que tenemos unas imágenes capturadas y decir, bueno, estos frailejones están bien o mal, eh, están teniendo problemas de crecimiento, ¿no? Estamos comparando diámetros del frailejón, el color del frailejón, si tiene flores o no tiene flores y pues también, pues ahí ya sería como un tipo de frailejón, ¿no? Pero pues a futuro sería como que identificara ya otros
otras especies en la zona. De acuerdo. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, Henry, respecto a la cantidad o tasa de crecimiento que tiene el frailejón, este sistema, o sea, no sé, yo estoy visualizando el proyecto de ustedes como que cogen un dron, pasan por una zona de páramo, toman unas fotografías y luego las procesan mediante algún software, alguna herramienta de este tipo y cargan esos datos a un sistema de inteligencia artificial o algo así. Y luego vuelven y toman otra vez fotos y continúan con ese proceso o cómo lo tienen visualizado. Sí, sí, exacto, como para no estar comparando, o sea, para que la persona no tenga que caminar por el terreno ni esas cosas, para que no dañe el ecosistema Uh-huh. y pues esté teniendo datos para mirar el crecimiento, ¿sí? Sí, o sea, la idea es tener datos. Primero tenemos que generar una base de datos para poder ir comparando y dando como tendencias y pues digamos dar alarmas, por así decirlo, de si se presenta algún, no sé, digamos, si se le cargan imágenes de enfermedades en el frailejón, pues si lo detecte a tiempo, ¿no? No esperar como que ya no se puede hacer nada por el frailejón. Con la tasa de crecimiento del frailejón, ¿con qué frecuencia creen ustedes que deberían estar tomando esos datos? ¿O con qué frecuencia alimentarían ustedes su sistema? Como para poder generar algún tipo de recomendación o algún tipo de resultado. Yo diría que una vez al mes, pues que igual la tasa de crecimiento es lenta. Entonces, una Claro, vez al mes serían como 12 tomas de datos al año. Y pues ya ahí tienen como para cada centímetro que va creciendo, pues se puede, me parece que es una buena gestión de monitoreo para ese tipo de de, vegetación. de acuerdo. ¿Y ustedes qué entregarían ahora con el TPI? Una prueba de concepto. O sea, simularíamos imágenes. Obviamente, digamos, todo eso va fundamentado en estudios de religiones que muestran como el estado bien, el tipo de flor que tiene. O sea, como cargando imágenes y haríamos como una simulación de qué podría llegar como del tipo de datos que arrojaría la aplicación, por así decirlo. ¿Y qué datos serían esos? Tasa de crecimiento, o sea, si está creciendo, si no está creciendo, si hay problemas en el crecimiento, si hay problemas, pues digamos, con la imagen, digamos, si con el color, pues se sabe si, digamos, falta, bueno, el aspecto que está teniendo, si crece, si no, debería crecer más o menos cierto diámetro, por así decirlo, o tener un color específico. Entonces arrojaría en qué momentos va teniendo cambios. Entonces, pues se puede decir que entonces ahí sería como el análisis eh, demográfico y también ambiental que pueden para decir, sí, esto es debido a estos problemas que se están presentando en el sector, ¿no? Bueno, ok. Tanto para este grupo como el anterior, yo los pongo a pensar en primero hasta dónde quieren llegar con el TPI y si van más allá, ¿qué es el objetivo que ustedes vayan mucho más allá? ¿Qué diferencias hay con lo que actualmente existe? No sé si ustedes ya hayan hecho toda la revisión de los temas de patentes para ver qué es lo que hay. En este momento, por ejemplo, no sé si aquí se alcance a ver, este AgriManager, ¿sí? Esto es una aplicación
Es una aplicación de tipo agrícola para cultivos, ¿sí? Para toda la gestión de cultivos. Y hubo Profe, qué pena. un O sea, no está compartiendo la pantalla. no, lo mostré a través de la cámara porque es que lo tenía en el celular, ¿sí? Entonces, no, pero Ahora sí ya, es que no estaba. sí, sí, no, es que estaba compartiendo, estaba en el celular, ¿de Gracias. acuerdo? Entonces, esto fue un webinar, miren la fecha, no sé si alcanzan a ver, ¿sí? Esto fue un webinar y esto es software, o esta es una app que lo que hace es precisamente toda la administración y el manejo el control del sistema de gestión de información para la agricultura. Y así hay varios, así hay varios. Entonces, la pregunta que yo le hacía tanto al grupo anterior como a ustedes es, ¿para qué? ¿Para qué van a hacer ustedes eso y hasta dónde piensan llegar con eso? ¿Tienen ustedes puntos novedosos? Claro, muchos. Ustedes se están metiendo con inteligencia artificial y ese es el presente, ya no es el futuro, ese es el presente de la agricultura. ¿Sí? Digamos que aquí sería hasta dónde quieren llegar y qué información tienen, porque hasta ahora me han mostrado ideas, pero digamos como el nivel de desarrollo todavía hace falta profundizar o por lo menos eso es lo que siento yo que se está transmitiendo, que no han llevado a un nivel de profundización fuerte como para poder decir vamos a llegar hasta este punto. ¿Sí? Entonces, aquí los pongo a pensar es hasta dónde quieren llegar con su aplicación, si es solo la toma de datos, de dónde van a sacar los datos, como pensando ya en el entregable. Ahorita pues sí, efectivamente alargaron el semestre y vamos a ir hasta el mes de julio. Tienen un mes y medio, de pronto un poco menos, para poder generar los resultados. ¿Cuáles serían los resultados que ustedes irían a entregar? Y en comparación con este tipo de software, de aplicaciones o de herramientas, eh, ¿cuál sería la diferencia? ¿Sí? Esa sería como mi pregunta. ¿De acuerdo? Sí, sí, profe, Por- gracias. Porque en este grupo no habían preguntas, entonces no sé hasta dónde pensaban llegar ustedes o a mi apoyo. Chico, para, digamos que escogimos los páramos y los frailejones, pues no vamos a encontrar así muy. O sea, nuestra idea es como generar la base de datos y la forma De de. acuerdo, y la base de datos y la forma de analizar esa base de datos. Como un inicio, ¿no? Para. de acuerdo. Mi recomendación, miren en el Ministerio de Agricultura, ellos vienen desarrollando desde hace ya varios años, tienen una dependencia relacionada con los temas de innovación, eh, toda la parte de TICs y aplicaciones pues para el sector rural en diferentes cultivos. Algo de eso les podrá servir para luego implementarlo con Frailejón, ¿de acuerdo? Sí, señor. Gracias. Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos con el siguiente equipo, que es el de aplicación tecnológica para la deforestación. No, mentiras. Este fueron ustedes. Agricultura. Lorenzo Vergara, Juan David Navarro, Alberto Tobar y Manuel Felipe López. Entonces, Buenas por tardes. favor,
activan micrófono y cámara para verlos y cuéntenme cómo es el proyecto que tenían preparado para hoy y cuáles serían las preguntas. Bueno, primero, buenas tardes, profe. ¿Me escucha? Buenas tardes, Manuel. Bueno, profe, pues como para contextualizarlo un poco acerca del proyecto, entonces pues me gustaría compartir pantalla particularmente para pues mostrarle la infografía como para que se contextualice un poco más del asunto. ¿Se está viendo la pantalla, profe? Sí. Bueno, entonces, profe, pues nuestro proyecto está básicamente enfocado hacia pues, los sistemas, particularmente en la agricultura del departamento de La Guajira. ¿Cuál fue o cuál es la problemática que nosotros evidenciamos? Pues básicamente haciendo un recuento como tal en el sector agrícola en el departamento, pues nos dimos cuenta que como tal y particularmente en la Alta Guajira no cuentan con un sistema de agricultura eficiente. Por ejemplo, en las imágenes que puede observar en la infografía en la parte inferior izquierda, digamos que esas son las principales fuentes o los principales sistemas agrícolas que implementan en la Alta Guajira, como son la ganadería, particularmente la capicultura, y sistemas de huertas pues muy pequeños. Estos sistemas agrícolas que implementan allí en la Alta Guajira pues son muy pequeños y realmente no cubren las verdaderas necesidades para suplir esa necesidad o esa seguridad alimentaria como tal en la región, ¿sí? Manifestaciones que se pueden dar de ello, pues es que en la Alta Guajira pues existen, como ya todos lo sabemos, pues unas altas tasas de mortalidad infantil y desnutrición, etc. A partir de esto, pues nosotros lo que hicimos fue hacer un barrido a nivel global de básicamente qué soluciones pues se han implementado pues donde, digámoslo así, las condiciones climáticas sean muy parecidas a las del departamento de La Guajira. Casos particulares encontramos el de Israel y el de España, en donde, por ejemplo, en la provincia de Almería, en España, pues allí esta es una zona desértica, semidesértica, en donde pues como alternativa se han implementado más que todo sistemas agrícolas bajo invernadero. Otro caso pues también muy particular así es pues el de Israel, en donde también cuentan con vastas zonas desérticas y en donde digamos la fuente hídrica para la alimentación de estos cultivos la hacen a partir, por ejemplo, de la desalinización de aguas provenientes del mar. Bueno, después de hacer este barrido a nivel mundial, pues planteamos unas posibles soluciones, dentro de las cuales habíamos, bueno, ahí se evidencian algunas, sistemas relacionados con la hidroponía, ya sea sistemas particularmente acuapónicos o aeropónicos, producción agrícola bajo invernadero y asistencia técnica. Finalmente, y pues evidenciando, digamos, el alcance y la facilidad con la que
este tipo de comunidades pueden acceder a un sistema agrícola eficiente, nos decantamos por la aeroponía. Entonces, pues, dentro de las preguntas que le enviamos, ya esas preguntas pues están enfocadas más que todo hacia esa solución. Entonces, pues ese es como un contexto general del problema. Ok. Digamos como contexto general del problema, tenemos Guajira, zona desértica, escasez de agua y aeroponía. La pregunta sería a ustedes, ¿qué es lo que quieren entregar? Ya contexto más o menos definido, pero puntualmente su proyecto, ¿en qué consistiría? Pues sería un prototipo definido ya sea por un conjunto de planos que básicamente muestren un predimensionamiento de lo que serían sistemas aeropónicos de fácil realización y aplicación en este tipo de comunidades, ya que pues al hacer un barrido de lo que es la aeroponía a nivel Colombia, pues se plantea más que todo como un tipo de tecnología en donde pueden acceder en su gran mayoría agroindustrias y no presentan o no existe como tal un prototipo de aeroponía en donde este tipo de comunidades puedan acceder para, pues digámoslo así, mejorar como tal la agricultura y por sus condiciones en las que viven, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos entonces ya enfocados hacia el tema de aeroponía. Aeroponía para la Guajira o aeroponía para cualquier zona del país significa una serie de cultivos uno sobre otro o significaría cultivo sin suelo. ¿Hasta dónde han llegado con ese concepto? ¿Qué tienen ustedes claro respecto a lo que es la aeroponía? Pues, a ver, profe, dentro de lo que hemos investigado, digamos que la aeroponía es una rama como tal que se desprende de la hidroponía, ¿no? Entonces, ya hace parte de lo que es, o sea, como tal, se deja de utilizar un sustrato convencional como lo es el suelo para dar paso, digamos, en el caso de la acuaponía, en donde el sustrato pues sería láminas como tal de solución de nutrientes a través de agua, o en el caso de la aeroponía, en donde básicamente son, esas se llaman cámaras de cultivo totalmente cerradas, en donde la zona radicular de las plantas se encuentra en total oscuridad y las condiciones, por decirlo así, de microclima de esas cámaras en la zona radicular, pues tienen altas humedades, lo cual pues le permite pues como tal un desarrollo radicular. Esa humedad es suministrada a través de sistemas de aspersión controlado, los cuales pues se activan y desactivan en determinados tiempos con base en el monitoreo de la humedad de esas cámaras de cultivo, ¿sí? Como para mantener ciertos niveles de humedad en dichas cámaras. También hemos consultado, por ejemplo, que no solamente hay diseños de tipo vertical, pues ya sea porque se aprovecha el espacio,
sino también hay diseños de tipo horizontal. Por otro lado, también hemos consultado y, digámoslo, haciendo un cruce con la primera fase de investigación, los sistemas aeropónicos se pueden utilizar en la gran mayoría de hortalizas. También se han utilizado para la producción sanitaria de semillas de papa. También se ha utilizado para aromáticas, pepino, pimentón, bueno, y infinidad de plantas. Y haciendo un cruce con cuáles son los cultivos más utilizados por este tipo de comunidades en la Alta Guajira, encontramos justamente las hortalizas. También, digamos, una parte que hemos revisado y pues así como a grosso modo y no lo hemos como profundizado muy bien, es en cuanto al monitoreo como tal que podemos tener directamente sobre el cultivo y también sobre, en este caso, el sustrato, entre comillas, porque digamos el sustrato sería como cámaras de aire, en donde pues se han implementado entrómetros, que son una especie de dispositivos que se colocan como tal en las hojas de la planta o de las plantas o de los cultivos que quisiéramos llevar a cabo, que lleva como tal el monitoreo en cuanto al, si no estoy mal, como el nivel, los niveles de intercambio de gases entre la hoja y el ambiente para así tener como llevar a cabo un balance como tal, ya sea de masas, para ver qué tanto consume la planta, qué tanto se evapora de agua como tal de la planta a través de la transpiración y pues cuestiones así. Y pues por el momento hemos como tal revisado eso, profe. Muy bien. Muy bien, entonces, con base en lo que me estás diciendo, las preguntas que tienen ustedes aquí sobre qué modelos utilizar o las consideraciones básicas de construcción, digamos yo qué les puedo decir, definitivamente hay que ver relación agua, suelo, planta, clima, dependiendo del tipo de cultivo, ¿sí? Modelos dependiendo del nivel de detalle. Por ejemplo, ustedes están hablando de mantener las raíces de la planta en una especie de cámaras, ¿sí? Cámaras oscuras con una alta humedad y el tipo y los nutrientes hay que mirar por dónde estarían llegando, ¿sí? Porque no estamos hablando, de acuerdo a lo que les estoy entendiendo, las plantas o las raíces de las plantas están en un, me perdonan por lo folclórico, pero podría decirse que yo tengo las plantas en tubos perforados y la raíz está dentro del tubo, el tubo está cerrado, es oscuro y le estoy inyectando a través de humidificadores, le estoy inyectando vapor de agua a los tubos para mantener la humedad de las raíces, o es lo que les estoy entendiendo. Pues digamos que sí, profe, pero digamos ese tipo de sistemas que hace mención o esos tipos de diseños en aeroponía, pues puede que existan. De pronto nos estemos equivocando, pero no, digamos, no los hemos visto por el momento, sino más bien son como cámaras muy grandes en donde se encuentran como las raíces colgando y pues ahí como que están los aspersores y las riegan. Son cámaras muy grandes, las raíces colgando. ¿Y cómo logran la oscuridad dentro de esas cámaras si la planta requiere luz por fuera de la raíz?
pues nosotros, digamos, dentro revisamos algún material visual. Videos. Ujú. Digamos, TV Agro tiene como 2 o 3 videos acerca de la aeroponía en Colombia. Entonces, digamos, ellos, si no estoy mal, si mal no recuerdo, tienen un invernadero en Tibaitatá. Entonces, allí, que es como, bueno, como para cuestiones de investigación de aeroponía, allí ellos colocaron los cultivos, haga de cuenta, con plataformas totalmente horizontales que se encuentran perforadas. Esas perforaciones pues obedecen, digamos, a diámetros muy pequeños en donde justamente entra como tal el tallo, pues, por decirlo así, de la planta. Y esas plataformas horizontales se colocan, serían la tapa superior de un cajón, ¿sí? En donde el cajón pues tiene sus paredes laterales y digamos que al cerrar la tapa o al cerrar la caja, ya como tal el compartimento o la cámara pues queda en total oscuridad. De acuerdo. Bien. Bien, vamos a mirar un poquito las preguntas que ustedes tienen por temas de tiempo, ¿cierto? Ya en cuanto a modelos a utilizar, pues ustedes han visto algunos, consideraciones básicas de construcción también han visto algunos, y lineamientos para llevar a cabo un prototipo. Respecto a esos lineamientos de los que están consultando para llevar a cabo el prototipo, pues primero ustedes arrancan con lluvias de ideas a partir de toda la información que han recolectado. Luego empiezan a filtrar para ver qué les sirve y qué no les sirve dentro de esas ideas, ¿sí? Una vez han filtrado, empiezan a hacer pequeños modelos conceptuales, luego los pasan a modelos funcionales, que supongo yo serían las primeras pruebas de laboratorio que ustedes tendrían, y de allí pasarían a la elaboración de los prototipos, ¿sí? Primeros modelos funcionales, bueno, más allá del prototipo o antes del prototipo, hacen el modelo funcional y cuando hacen el modelo funcional, pues vienen las pruebas. Con las pruebas ustedes validan que el modelo funciona y ya pasarían a hacer el prototipo, que sería el primer modelo de muchos de producción, digamos, en serie. Luego, pues el tema de normativas, en este momento, este tipo de estructuras, no conozco que esté, por lo menos aquí en el país, que esté normalizado, que haya normas. Se busca es que se generen unas condiciones de temperatura, humedad y luminosidad a altura de planta, donde la requiere, es decir, hojas para hacer fotosíntesis y producir frutos, y oscuridad en la parte de las raíces. Adicionalmente, medir variables de temperatura y humedad del aire fuera y dentro del espacio de las raíces. O sea, esas serían variables como a tener en cuenta. Lo otro es cómo le entraría el nutriente a la planta. Si se va a hacer a través de sistemas de vapor en las cámaras oscuras donde están las raíces o qué se ha pensado para poder brindarle los nutrientes a la planta, porque está claro que la planta se aferra a un sustrato, pero el sustrato puede ser inerte, entonces no hay ningún problema mientras yo a través del riego le esté dando los nutrientes. A través de los sistemas hidropónicos. De pronto aquí hago una anotación, tú decías que el cultivo hidropónico es el de sustratos y luego hablabas de la acuaponía. No, la acuaponía es un sistema completamente diferente, ¿sí? Sistema hidropónico es un sistema donde la planta está sobre canales donde fluye agua con nutrientes. Ese es el sistema hidropónico. El otro, el que ahorita se mencionaba como hidropónico, es un cultivo en sustrato, ¿sí? Y finalmente el aeropónico tal cual como lo describiste, ¿listo? Entonces es necesario medir esas variables para ver el funcionamiento de la planta bajo esas condiciones de aeroponía, ¿de acuerdo? Listo, profe.
Vale. Ok. Pasos para elaboración. Yo creo que con eso estamos dando respuesta a las preguntas que ustedes están planteando. Muy bien. 5 minutos. Generación de gas metano a causa de ganadería extensiva. Entonces, Juan José Arenas, Juan Sebastián Santa Coloma, Sergio Rojas, Esteban Gómez. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, ya comparto pantalla. Entonces, bueno, profe, nuestro proyecto en general, digamos que nace es por Fondo Emprender, uno de los proyectos que nos trajo Fondo Emprender en la feria. La encargada, pues, a través de correos pudimos llegar a quien propuso la idea y es Mónica Mejía Valencia, quien trabaja en el SENA Rural de Florencia, Caquetá. Entonces, la propuesta nace como en el grupo de trabajo de ella y pues es debido a la ganadería extensiva que ellos manejan, pues se puede dar una alta producción de metano debido a los rumiantes. Entonces, en general, el problema tiene bastantes cosas que tener en cuenta, pero más que todo es una actividad en la cual el ganado pues se deja ahí. Digamos, la formación de nosotros ninguno tiene como mucho conocimiento en esto, más que de pronto Juan José, que por familia puede tener un poco de conocimiento, pero en general es como ganado salvaje, el cual pues se alimenta de lo que le pueda dar el mismo ecosistema y pues no se le tiene como un seguimiento. Ahora, ya tratando de entender un poco más lo que es el contexto de la situación, poco a poco se ha ido tecnificando un poco y hay algunos ganaderos que se han visto un poco, llamémoslo, presionados, más no obligados en mejorar sus prácticas debido a que una parte de la leche se las compra Nestlé y otras empresas que les exigen cierto nivel de calidad, lo que ha hecho pues que se interesen por capacitarse. Ahí el SENA ha aprovechado esa oportunidad y les ha, digamos que tecnificado a algunos, pues los que se han acercado a tratar de mejorar sus procesos. En general, nosotros pues estamos planteando el proyecto como asesoría, de consultoría, perdón, pero aún así pues nosotros no somos las personas como más preparadas en el caso, entonces pues siempre hemos tratado de recurrir tanto a los profesionales que tiene Mónica en su equipo como a profesionales acá dentro de la Universidad Nacional. Entonces pues hemos tenido la oportunidad de tener un poquito de asesoría por ahí y ahí fue que tuvimos un poco como lo que está en esta diapositiva. En general, hay varias formas de medir el metano. Una es, digamos, verlo de una manera en la cual yo veo el metano producido por kilogramo de carne o por litro de leche producido. Otra es por cabeza de ganado, ver el animal en general sin ver como su producción. Y la otra es ver un sistema más integral, que es ver sistemas ya que lo que hemos encontrado es que se llaman silvopastoriles o de carbono neutro también, que son formas de verlo más enfocado de una manera más ambientalista sobre los gases de efecto invernadero y ver de qué manera pues yo puedo tratar de reducir en general, tratando de ver todo el sistema completo. Las opciones de solución que hemos visto son aditivos en la dieta, otros son cambios de la dieta y uno que me faltó ahí es añadir lípidos o grasas a la dieta del animal. Entonces, estos dos últimos, que son el cambio de la dieta, el cambio de la dieta casi siempre hace referencia a algún forraje o alguna planta y ver qué efecto tiene sobre la producción del metano. Y lo de lípidos y grasas vimos pues que lo combinan en el sentido de ver cuál es el contenido de la planta o del forraje que se le da al bovino. Entonces, digamos que las posibles soluciones, la propuesta de solución nuestra es esa, es tratar de atacarlo por ese lado que es el cambio de dieta en los bovinos, pero que estas plantas tengan alto contenido en grasas y pues que no solamente veamos el problema desde la perspectiva de
de cuánto metano produce, sino que también tiene que ser rentable para las familias que dependen de esta producción económica. Entonces no podemos simplemente ver el problema como el metano, sino que también la producción y cómo podrían tener un beneficio de ello. Entonces, en general hemos encontrado bastante información. A gran mayoría de los estudios que encontramos son hechos en Centroamérica. Repito, pues no sabemos mucho del tema, entonces no sabemos qué tan parecidos son los pastos de allá a acá, y eso es lo que queremos como tratar de hacer. Las conclusiones que ya sacaron otros científicos en otras partes del mundo, tratar de aterrizarlas acá al contexto colombiano y sobre todo al contexto de Caquetá y en general todo el departamento, para que pues no tengamos que aumentar la inversión que tal vez tengan que hacer ellos, sino tal vez si podemos encontrar algún forraje o alguna planta de la región o de aquí del país que pueda ser usada, y pues que sepamos cuáles son sus contenidos nutricionales y podamos decir, bueno, basados en estos contenidos de esta planta, digamos, nativa, podríamos esperar una reducción en la emisión de metano en, no sé, un 2%, un 4%, y pues esto acompañado de buenas prácticas de producción animal, pues haría que también se reduzcan por cada litro de leche, pues porque digamos que por ahora lo que queremos enfocarnos es en la leche, ya que pues hasta donde nos tenemos entendido por el contexto sería la población en la cual podríamos entrar primero. La producción de carne aún, pues por lo que podemos entender, no se está viendo obligada a tecnificarse, entonces sigue siendo una ganadería extensiva pura, por lo que podemos entender, y la parte de la leche ya digamos, están interactuando más con el ganado y de alguna forma podríamos ya aprovechar esa oportunidad, y además de que están mejorando la dieta, pues decirles, bueno, metan esta parte de este forraje en la dieta para que pues no solamente tengan mejor producción, sino que produzcamos menos metano por por litro de leche o por unidad de leche, como se quiera ver en la producción. Eso es más o menos el proyecto, profe, y el contexto en donde lo estamos moviendo. Muy bien. Bueno, la verdad me alegra mucho ver que ya han tenido una interacción con diferentes actores a pesar de los temas de confinamiento, y esto pues los aproxima a digamos, a visualizar alternativas de solución para el problema que ustedes han definido como lo es la producción de metano. Vendría mi pregunta, y es si ustedes están viendo la producción de metano como un problema y van a disminuir esa producción de metano a través de una dieta que no es algo que se saque de la noche a la mañana. ¿Por qué? Primero hay que mirar el tipo de variedad o el tipo de alimento que estarían consumiendo los animales, y si estamos hablando de especies forrajeras o de algún pasto diferente, la palatabilidad, la digestibilidad de ese nuevo producto para el ganado. ¿Por qué lo comento? Hace unos años, ustedes recuerdan, hubo una ola invernal en la sabana de Bogotá, y el sector ganadero de la sabana de Bogotá se vio afectado porque muchos terrenos fueron inundados y no había con qué alimentar a los animales. En ese momento surgió la idea de producir forraje verde hidropónico en invernadero. Sin embargo, no fue una alternativa que los ganaderos aceptaran, porque ese forraje verde hidropónico, a pesar de ser muy nutritivo, a pesar de producirse mucho más rápido que lo que se produce el pasto a cielo abierto, a tener grandes cantidades en una producción en invernadero a través de bandejas, y entonces voy subiendo los niveles y con luz artificial puedo multiplicar la producción. A pesar de todo eso, los animales no comían, ¿sí? Entonces, no sé qué tan viable sea el cambiarles la dieta, y sobre todo viable en el corto tiempo. ¿Mm? Si en este momento hay una producción de metano a causa del alimento que están consumiendo los animales,
No sé si la alternativa sea más bien cómo aprovechar el metano. Sí, lo digo por lo que se hace, por ejemplo, con la producción, por ejemplo, en aves. En aves, la producción de gallinaza es bastante grande por la cantidad de animales confinados que se encuentran dentro de una instalación. Y eso genera malos olores. Ustedes saben que los pollos no orinan, sino que defecan y la eliminación de agua se hace a través de las heces. Entonces, esta gallinaza, pues mientras se seca, produce metano, produce amoníaco, produce malos olores y todas estas cosas que no favorecen los sistemas productivos. Entonces, eso ha sido un problema de la avicultura de hace muchos años, pero ¿cómo se ha ido solucionando? Con sistemas de intercambio de calor dentro del galpón y con aire caliente que circula con cierta presión, se seca rápidamente esa gallinaza y luego es extraída sin que alcance a producir esos niveles de metano. Y se produce la gallinaza, que es un abono pues, para los terrenos. Entonces se está aprovechando eso. Con la ganadería, en este caso, ustedes están mencionando la ganadería de leche cerca aquí en la sabana de Bogotá, donde se tiene algún semiconfinamiento, pues la producción de metano viene igual por el estiércol. Entonces, ¿qué alternativa a el cambio de dieta podrían ustedes estar pensando? ¿Listo? Porque tal vez puede ser Profe, más viable recoger el estiércol y procesarlo para generar una fuente alterna de energía que cambiarle la dieta a los animales, ¿sí? Obtendrían resultados más rápidos, ¿sí? ¿Tú ibas a, quién iba a hacer la pregunta? sí, discúlpame, profe Juan José Arenas. Ya abro mi cámara un momentico. Bueno, es que nosotros en el proyecto más bien nos orientamos a la parte de cambio de dieta en los animales debido a la característica como tal de la generación del metano en los animales rumiantes. Porque gran parte de esta generación se da justamente en el proceso de digestión y solamente el 60% se produce, o más bien se libera, de metano se libera a través de los eructos del animal. Por ejemplo, pues, cuando él está haciendo ¿cómo se llama ese término? Bueno, cuando pasa el Rumiando. alimento de uno a otro. Eh, entonces, el enfoque que le dimos más que todo es como en qué parte del proceso podemos tener un mayor impacto. Entonces, y la parte de manejo de estiércol, o del proceso pues de la generación de estiércol, produciría aproximadamente entre un 25-30% apenas en el proceso de producción del metano. Entonces es por ello que nosotros nos enfocamos más que todo en la parte de la alimentación, que es donde más influye la generación. Perfecto. No, muy bien. Muy bien. Lo pregunto es por si miraron diferentes alternativas. Ustedes ya seleccionaron el irse por la parte nutricional. En este momento, digamos que la recomendación es hacer pruebas de, digamos, palatabilidad y de digestibilidad por parte del animal, porque, insisto, realmente generar un cambio nutricional en los animales significa un cambio de sistema de producción de pastos a otra cosa, ¿sí? A otro tipo de producto, y habría que mirar en cuanto a consumos de agua o consumos de fertilizantes y de todos estos elementos para lograr generar una cantidad de alimento diferente al pasto tradicional o como complemento o alguna cosa de estas. Eso es un plan a muchos años, ¿sí? Entonces habría que hacer algún tipo de simulación por un lado como para poder vender la idea al principio y que algún visionario de esta gente que se le mide a todo
diga, bueno, sí, hagamos la prueba y cojamos una o dos vacas y yo voy a coger parte del terreno y voy a sembrar este producto A, B o C, que es el que ustedes me están recomendando. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo les preguntaría, ¿hasta dónde irían ustedes con su proyecto en TPI? ¿Cuál sería el entregable? Pues el Profe, entregable sería una... Ah, ¿va a hablar? no, Alejo. Pues sería una especie de consultoría en la que le daríamos como alternativas de, uno, mejorar su proceso productivo a la vez que está disminuyendo el impacto que genera su actividad productiva. Esa sería como lo que estaríamos ofreciendo nosotros al final Pero del curso. eso sería una cartilla, eso sería un tríptico, un plegable. Digamos que ahora estamos hablando de la página web, entonces, ¿cómo sería visualizando lo que ustedes irían a entregar? Porque por Ok, ahora, pues, pues sí, hay un plan, una idea, todavía sigue siendo muy abstracto, no sabemos sí. qué es lo materializable del tema. Y es lo que me gustaría que de pronto ustedes pudieran definir. ¿Hasta dónde han pensado que pueden llegar con esto como para el TPI y qué seguiría después del TPI? No sé si me explico respecto a esta anotación. Pues inicialmente no hay información, sin embargo, ese es como como el rumbo que le estamos tratando de dar es a ello, a dar una información de qué opción pueden ellos aplicar para lo que les decía, mejorar el proceso y disminuir el gas, pero todavía no hemos definido como tal por qué medio vamos a hacerlo llegar al ganadero. O más bien a quien nos lo propuso, que fue Fondo Emprender de Caquetá. Profe, en ese sentido, sí podría ser tal vez una cartilla para Fondo Emprender o la sección del SENA que es Emprende Rural, creo, para que ellos mismos apliquen las charlas. Pues lo que nos comentaba Mónica, la chica del SENA, era que ellos ya tienen un montón de proyectos relacionados con charlas y capacitaciones para los ganaderos. Entonces, sí podría ser tal vez un documento tipo cartilla o incluso también una página web. Hay que definirlo, como dijo el compañero, no lo hemos definido, pero sí sería como el entregable para el SENA y ellos sí lo aplicarían. Ok. ¿Por qué lo pregunto? Realmente hacer este tipo de materiales implica unas responsabilidades muy fuertes. ¿Sí? Si ustedes se han dado cuenta aquí con las recomendaciones, cuando a mí me están haciendo preguntas puntuales sobre qué debería hacer, yo no les estoy diciendo qué es lo que así seleccionan, ¿de acuerdo? Porque yo no soy el que está dirigiendo el proyecto ni soy el que va a presentar el proyecto al final. Yo termino siendo apenas un consultor, un asesor, un experto, como lo quieran llamar, ¿cierto? De acuerdo a mi experiencia en la parte de diseño, en la parte de innovación y pues el componente agrícola, con los resultados que hemos generado. Eh, Cuando nosotros hacemos algún material audiovisual, algún clip de video, alguna cartilla o algún plegable, algún tríptico, es porque hemos hecho un trabajo de investigación previo y hemos generado unos resultados que validen lo que nosotros estamos diciendo. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo relacionado con lo que ustedes están trabajando.
Digamos, yo soy profesor de construcciones rurales y trabajo mucho con áreas para alojamiento animal, pensando en confinamiento. ¿Sí? Si nosotros estamos hablando cambiar la dieta de los animales y les están dando, por ejemplo, algún pasto braquiaria o un pasto elefante, dependiendo de la zona de producción, le estamos dando algún pasto y yo les estoy sugiriendo, no cultive pasto, siembre matarratón, que el matarratón entonces funciona, les ayuda a los animales, ya se ha probado, deje de sembrar pasto y póngase a sembrar matarratón. Resulta que los rendimientos de tener un cultivo de pastos para la ganadería son diferentes y tendría que sembrar 3 o 4 veces el área que tengo en pastos en matar ratones. Sembrar matarratón necesitaría 3 o 4 veces el área para poder alimentar. ¿Sí? Entonces no se vuelve viable para alguien que le digan, no, que deje de sembrar pasto para sembrar matarratón. ¿Sí? Ahí es donde yo les digo pilas con el tema de cartillas o con el tema de divulgación sin haber hecho ensayos, sin haber hecho pruebas que le den piso a lo que ustedes están diciendo, porque si no, pierden credibilidad y es su nombre el que está en juego. ¿Sí? Entonces, definan muy bien qué es lo que van a entregar, porque, digamos, muchas veces se ve fácil entregar una cartilla, salgo del entregable, pero desafortunadamente la gente coge las cartillas y replica, y replica, y replica sin estudios previos y terminan siendo malas recomendaciones si no están debidamente validadas. Entonces tengan mucho cuidado, si lo van a hacer, por favor, si pues no se pueden hacer los estudios, miren y revisen qué estudios hay y qué alternativas hay. Y miren todos los aspectos de esos estudios, porque como les digo, técnicamente puede ser viable, pero a la hora de la verdad decirle a un productor que deje de producir lo que está produciendo, como lo está produciendo, para que haga algo nuevo que no es rentable, que no es viable económicamente, entonces los que terminan perdiendo son ustedes, ¿de acuerdo? Mucho ojo con eso, ¿vale? Entonces, Listo, profe, para gracias. que lo discutan. ¿Listo? Muy bien, Listo, chicos. profe, gracias, sí, señor. Perfecto. Siguiente grupo. Entonces, pues cosecha de manejo de cacao. Elizabeth López, Angie, Caterín, David, Hernán y Harold. Muy buenas tardes, profe. Le habla Elizabeth. Ya estamos aquí tratando de mostrar nuestra infografía. Perfecto. Para dar un contexto rápido. Muy bien. Ya creo que podemos ver la pantalla todos, ¿sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, básicamente nosotros estamos trabajando en cómo optimizar los dos procesos principales de la post-cosecha del cacao. Es decir, el proceso de fermentación y el proceso de secado, que son inherentes a la producción de cualquier subproducto del cacao. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos la mazorca del cacao. Nosotros cosechamos la mazorca del cacao y separamos el grano de dicha mazorca. El proceso inmediato para poder eliminar la rebabilla que tiene este grano es la fermentación. La fermentación tiene varias maneras de ser y luego de 6 a 8 días, dependiendo, realmente de 4 a 8 días, dependiendo del método de fermentación, pasamos a los procesos de secado. Resulta que en la región del Guaviare, en donde nosotros tenemos asignados el análisis general de esto, hay gran pérdida y resulta que las pérdidas no son inmediatas, es decir, no es que le cae un hongo y se pierde parte de la cosecha, sino que se ven justo después del proceso de secado en el nivel de calidad del grano. Por lo tanto, nosotros nos basamos en las mejoras que se les pudieran hacer a estos dos procesos. Particularmente el proceso de fermentación que se tiene en actualidad en el Guaviare son cajones de madera dulce recubiertos en hoja de plátano y esta levadura que tiene la hoja de plátano es lo que nos ayuda a generar una fermentación anaeróbica.
con requerimientos muy poco ergonómicos, en donde se tienen que mover los granos cada cierta cantidad de horas para poder lograr una fermentación relativamente, porque es muy rudimentario, homogénea. Luego de 6 a 8 días continuos de estar haciendo este procedimiento, pasamos en donde esta rebabilla se cae, la mayoría, y se tira al piso, porque, repetimos, este proceso es bastante rudimentario. Estos cajones tienen agujeros abajo y hace que drene de esta manera el mucílago, la rebaba del grano. Se pasa al proceso de secado, que en la actualidad se hace mediante silos que tienen techos corredizos, por así decirlo, y este es otro proceso que dura hasta 6 días, si no me equivoco, y tiene que ser continuamente monitoreado porque esta rebabilla debe caer, el grano se debe secar y se debe llegar a un punto de humedad bastante específico, el 7%. ¿Qué ocurre? Debido a lo rudimentario que se está trabajando en la actualidad en el Guaviare, nosotros estamos proponiendo nuevas metodologías o distintas herramientas para poder así mejorar estos procesos de fermentación y que tengan los estándares de calidad más altos, y así el material, uno, no se deseche, que es algo muy importante, y dos, se mantengan las calidades del cacao para mejoras en la industria chocolatera. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Siempre basándonos en estos dos procesos, es decir, de aquí en más no trabajamos. Para el proceso de fermentación, en vez de estos cajones a los que ya les hablé, se están proponiendo barriles ergonómicos que maneja solamente una persona, los que se muestran en la imagen en estos momentos. Esos son barriles que tienen paletas internas y que pueden ser movidos según la temperatura que se requiere y según los niveles de humedad que se requieran, todo por una sola persona. Puede ser llenado y vaciado por una sola persona, y no sé si se llega a apreciar bien en la imagen, las paletas internas es de tal manera que una persona pueda hacer el movimiento continuo de manera que ahora no se requieren las hojas de plátano para añadir levaduras adicionales, sino que se hace una fermentación aeróbica. Para el proceso de secado, se están proponiendo que en vez de utilizar estos hilos con techos corredizos que producen choque térmico muy grandes y tienden más bien a quemar y a dañar el grano antes de secarlo apropiadamente, se proponen túneles de secado con mesas altas, con enmallado. Eso ya lo han estado desarrollando investigadores de la misma Departamento de Civil y Agrícola de la Universidad Nacional Sede de Bogotá, para mejorar los niveles de secado y la homogeneidad del secado, así asegurando una mejor calidad al final de todo el proceso. Este es básicamente el contexto. Hay otros problemas, como que el hecho de que en el Guaviare los niveles de humedad son muy, muy altos, entonces eso dificulta poder llegar a los niveles de humedad óptimos de la fermentación, que es el 55% del grano. Y pues el secado también se ralentiza. Esto pues se mejora considerablemente mediante nuestros prototipos. El problema que estamos teniendo en la actualidad es que nuestro prototipo de barriles solamente recibe hasta 250 kilogramos por barril, mientras que los cajones manejan de 600 a 800 kilogramos por cajón. Debido a que estamos sirviendo a pequeños productores, es un pro y un contra dependiendo del tipo de productor y dependiendo del caso muy específico. ¿Alguna pregunta, aclaración? No, perfecto. Hasta ahí es bastante claro, Elizabeth. Y pues, digamos, no sé si ustedes ya se pusieron en contacto, por ejemplo, con la Agencia Suiza de Cooperación. No, con la Agencia Suiza de Cooperación no. Hemos tenido un acercamiento bastante efectivo mediante el Fondo Emprender, el SENA y los especialistas en el Guaviare, pero no, y si me permite preguntar, ¿por qué el Fondo Suizo de Cooperación? ¿Por la comunicación chocolatera?
Exactamente. Resulta que la Agencia Suiza de Cooperación, la Agencia Suiza tiene profesionales expertos en el tema de cacao que están asesorando a lo largo y ancho del país, ¿sí? A raíz de la crisis que se dio en Venezuela, ustedes saben, Venezuela era el productor de cacao, de los cacaos más finos. Hace unos años dejó de serlo. Colombia tiene unas zonas de producción bien interesantes en Arauca y ya ha recibido premios en estos temas de producción de cacao de calidad. Y hay asesores que se están dedicando a este tipo de actividad con cacaoteros colombianos. Entonces, pueden obtener alguna información adicional y sobre todo una visión un poquito diferente en el sentido de poder generar cosas para pequeños productores, pero pues dándole un valor agregado a su producción, ¿de acuerdo? Entonces, vale la pena que se contacten o por lo menos que entren a la página web y miren y digamos que encuentren alguna información que les puede ser muy útil. Las propuestas que ustedes tienen me parecen bastante interesantes. Digamos que una de las limitantes que veo yo con los barriles está en el tamaño, porque, pues claro, si ustedes están hablando de que las bandejas de fermentación como las tienen están manejando 600 kilos por bandeja, ¿cuántas bandejas tendría o tiene en promedio un productor allí en el Guaviare? ¿Sí? ¿Y cuántos barriles tendría que construir para reemplazar las bandejas? Pues de manera positiva estamos manejando que los productores más grandes manejan 10 hectáreas y cada hectárea produce más o menos un cajón de 600 kilos hasta 800 kilos. Si no me equivoco, cada 15 días, yo no soy agrícola. Ujú. Entonces, pero esos son los productores más grandes. Los productores más medianos y pequeños sí pueden llegar a 3, 5 hectáreas. Ok. Por lo tanto, sí estamos manejando tal vez todavía la alternativa sí resulta. Y lo que es más atractivo de la alternativa es que no se requiere tanto personal y son alternativas más ergonómicas de las que se están proponiendo en la actualidad. Ujú. Además que realmente los problemas de calidad hacen que este cacao particularmente sea de consumo interno. Estos no son cacaos de nivel de exportación. Ujú. De Bueno, acuerdo. de momento. Sí. Realmente con una poscosecha adecuada, con ese manejo de fermentación y secado apropiado, puede, sobre todo con el secado, puede llegar a obtenerse cacao de excelente calidad, calidad de exportación, así como se ha hecho con el café, por ejemplo, que hay productores que tienen cafés especiales y son cultivos normales, es simplemente un adecuado manejo post cosecha del café. Lo mismo sucede con el cacao. Y me parece clave lo que ustedes están diciendo. Son esas dos etapas, tanto fermentación como secado. Estos cilindros que ustedes están proponiendo para 250 kilos están pensados para que sea llenado por una sola persona. Yo simplemente lo pregunto. ¿Normalmente una sola persona hace todo el proceso o lo hace una cuadrilla de operarios, lo hace la familia? Una vez recolectan el producto, descascaran y va con todo al tambor o al cilindro, o en este caso a las bandejas como lo tienen. ¿Cuántas personas hacen esa actividad? Porque ustedes tienen diseñado el producto, el cilindro para que lo haga una sola persona. Entonces, no sé hasta dónde, como sugerencia, les pondría yo ese tema, de pronto para tener cilindros un poco más grandes. En Ecuador, que también hay y en Perú, que hay algunas producciones de cacao interesantes, ellos utilizan unos cajones grandes, bastante grandes para el tema de fermentación, pero los tienen como en escalera. Entonces, se sabe que uno de los problemas es el volteado de esos cajones para lograr homogeneidad en la fermentación. ¿Sí?
La bandeja tiene la ventaja de una mayor homogeneidad frente a los cajones, porque en el cajón hay que voltear, a pesar de que es anaeróbico, hay que voltear el producto para que haya un ascenso y digamos que un movimiento de masa diferente y a la hora de la fermentación se logre mayor homogeneidad, para que lo tengan en cuenta dentro de su diseño. Cuando están hablando de los túneles de secado, ¿se refieren a túneles como los que están utilizando actualmente en café? No sabría decirle porque la investigación que nosotros hicimos era directamente de cacao, pero sí siguen siendo y figuras estructuras tipo vivero de madera dulce recubiertas Clásico. en paneles de plástico anti-UV, exactamente. Sí, sí. Entonces, son removibles para aumentar el paso del aire, sí o no, dependiendo de los niveles de humedad. Perfecto. Muy bien. No, los túneles funcionan. Los túneles funcionan, se utilizan, en este momento se están utilizando para secado de cacao. Es necesario hacer una validación con las condiciones ambientales externas, porque es probable que se necesite algún apoyo para poder bajar la humedad dentro del túnel, debido a las condiciones de humedad del Guaviare, ¿sí? Que hace que el proceso sea ineficiente. Entonces, hay que mirar alguna alternativa y se puede mirar estudios de simulación a través de CFD, se puede simular eh, todo el tema de manejo y remoción de la humedad. ¿Listo? Y en ingeniería agrícola les podemos apoyar con esa parte para que ustedes puedan ver un poquito la eficiencia de esos túneles a la hora del secado. Y con los túneles, con los barriles que ustedes están proponiendo, digamos que a la hora del dimensionamiento, los 250 kilos para una sola persona puede que sea muy pesado, pero si se tienen 2 o 3 personas, dependiendo de la logística de manejo de producto, si no lo hace una persona, si no lo hacen varias, podría pensarse en de pronto cilindros un poco más grandes para que sean llenados por varias personas, ¿listo? Y tenerlos como en serie para el movimiento, como ustedes lo tienen allí con las aletas, que me parece una alternativa bien, bien interesante. Así que los felicito por eso, muchachos. Digamos, las preguntas que ustedes tienen, a ver, positivos y negativos de volver a la fermentación de grano con cacao en proceso anaeróbico. La verdad, yo lo veo positivo siempre y cuando se tengan protocolos de manejo muy claros, porque la gente interpreta y si no se tiene el protocolo o la guía clara, pues eso se va volviendo un teléfono roto porque cada persona está interpretando y va dando su visión. Entonces, eso por ese lado. El uso de herramientas tecnológicas para la optimización post cosecha de granos de cacao, cuando dicen herramientas tecnológicas, ¿a qué se referirían específicamente? Si estamos hablando de los túneles y los barriles, me parece muy bien. Si estamos hablando de sensores, le tenemos un procesador para que me vaya indicando en qué momento voltear el producto o retirarlo, es un espectáculo. Entonces, más allá del barril, si el barril va acompañado de algo o el túnel va acompañado de algo en la parte tecnológica, pues la sacarían del estadio. Sin embargo, por los tiempos, pueden correr el riesgo de perder un poquitico el norte por enfocarse en el dispositivo de medición, sensado o control y no en la infraestructura. ¿Listo? Y pues el crecimiento en departamentos afectados por la violencia, pues hombre, es una dificultad que tenemos aquí en el país y mientras productos non santos sigan generando alguna rentabilidad, que es por poca que sea, porque la verdad la gente del campo no ve esa rentabilidad, pero es algo más de lo que actualmente hay, pues vamos a continuar con ese mismo problema. Entonces, ¿qué estrategias se utilizaría para uso de nuevas herramientas? Simplemente generarles cosas rentables a los productores. ¿De acuerdo?
Muy bien, chicos, nos vamos con el último grupo. Residuo de cosecha de arroz. Lina María, Julián y Luis Enrique. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si ahí ya alcanza a ver mi pantalla. No, todavía no las compartió. Déjeme ver. Ya, ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces, bueno, nosotros estamos realizando un proyecto sobre el aprovechamiento de residuos de cascarilla de arroz. Especialmente lo estamos orientando a la comunidad del municipio en Prado, Tolima. Esto porque nos contactó Ricardo Montaña, quien es el dueño de una granja y trabaja pues en cultivos de arroz, y él está elaborando diferentes productos en base que tienen, digamos, utilización de la cascarilla. Y bueno, nos pidió que desarrolláramos algo en donde él pudiera, digamos, incentivar tanto en su granja como a los demás a que pudiera trabajar con la cascarilla. Nosotros propusimos la elaboración de un material en base a cascarilla y residuos de plástico junto con otros aglomerados, y queremos enfocar este material, digamos, que sería como un sustituto de madera, y este material lo queremos enfocar a la fabricación de apiarios para las colmenas precisamente en el municipio de Prado, porque allá también, así como se da mucho cultivo de arroz, también se da mucho, digamos, de la producción de productos apícolas, y ellos pues trabajan ahorita actualmente con madera. Sin embargo, Ricardo nos comentaba pues que le gustaría, digamos, tener algún sustituto, algún otro producto con el que se pudiera realizar estos apiarios que no sea madera. Entonces estamos trabajando en la elaboración de este material, como les estoy comentando, a base de estas aglomeraciones. Perfecto, perfecto, muy bien. Sobre este trabajo, ustedes dicen orientación en cuanto a la toxicidad que se pueda generar por la degradación de los componentes y cómo pueden afectar a las abejas. Sí, La cascarilla de arroz termina descomponiéndose en sílice. Eso respecto a la cascarilla de arroz. Habría que mirar la mezcla de ese sílice con el polietileno o con el tipo de plástico que vayan ustedes a utilizar. Si van a hacer una mezcla de cascarilla con materiales plásticos, si el sílice reaccionaría con alguno de los componentes del plástico, ya sea con el carbono o con el hidrógeno, ¿no? Formando algún tipo de ácido, no creo. ¿Alguno de ustedes es químico? Sí, señor. Sí, profe, soy yo. Ok, Luis Enrique, entonces tú nos dirás si el sílice reacciona con el carbono, con el hidrógeno. No, profe, de hecho el sílice es una forma muy estable. Exactamente. La degradación de la cascarilla se logra es por un medio ácido. Bueno, podría también ser por un medio básico, pero muy alto. Y entonces a condiciones ambientales es muy difícil que se degrade. Entonces, pues ahí no tendrían problemas. Y en cuanto a toxicidad, pues la verdad, toxicidad para las abejas, no, a menos que tengan un PVC, no sé si el cloro del PVC también pueda generar algún tipo de toxicidad, pero pues la verdad no conozco de esa parte pecuaria. Ustedes no sé si ya contactaron al profesor Jorge Tello de la Facultad de Ciencias de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Sí, nosotros lo contactamos y él nos puso, digamos, que nos recomendó a otra persona, un ingeniero industrial que estaba trabajando en una tesis de fabricación de apiarios únicamente con plástico, pero no hemos podido hablar con esta persona que nos recomendó específicamente, no hemos podido contactarlo a él.
Ok, bueno, efectivamente, pues el plástico digamos, tampoco es un material que se degrade fácilmente en el ambiente. Lo único es, digamos, la aceptación de las abejas por el material al inicio, pero yo pienso que en principio no habría problema. Sí, ¿Listo? profe, iba más la pregunta orientada hacia por ese lado. Porque es que entre las posibilidades de material está el utilizar resinas de poliéster. Y entonces estas, debido a su proceso, tienen un fuerte olor a estireno. En Estados Unidos se han utilizado para recubrir colmenas y pues ellos afirman que las abejas no las han rechazado, pero no sabemos si ya construyendo toda la colmena con eso, si puede haber un rechazo. Pero se pueden hacer las pruebas y ustedes tienen una ventaja grandísima y es que en la universidad hay una finca que es Marengo y allí hay unos apiarios y hay producción con abejas, hay producción de miel, hay colmenas, hay todo esto. Digamos que podrían hablar, eso lo está coordinando el profe Tello, y podrían, pensando más adelante, yo sé que ahorita es muy difícil, pero se podrían más adelante hacer pruebas al respecto. Entonces, pues digamos que como idea me parece muy interesante lo que ustedes están planteando y me gusta que ya tengan un avance y un desarrollo a ese respecto. No sé si qué otra pregunta tendrían. Profe, nos inquieta un poco la sostenibilidad del proyecto en cuanto a que hemos encontrado como sustento bibliográfico alguna tesis en la que alguna vez se postuló un material con muy buenas propiedades mecánicas para el desarrollo de estivas. Entonces, las ventajas que tiene este material es que no requiere que se trate la cascarilla, que se muela la cascarilla. Y como dos, es una mezcla simple con una resina de poliéster. En cambio, otras opciones requieren ya de equipo más especializado, por ejemplo, de prensado, de calentamiento, incluso hasta de procesos térmicos más complejos como procesos más complejos y costosos. Sí. Entonces, pues en este proceso, el que le digo las estivas, podríamos incluir el 50% en peso de cascarilla y el otro 50% hay un proveedor que ha logrado a través del reciclaje de botellas PET incorporar 50% de su producto en material reciclado. Pero nos inquieta es que hay un 25% que se incorporaría en el producto que no proviene de fuentes renovables, que no proviene de fuentes recicladas. Por ese lado se podría ver afectada la sostenibilidad del proyecto, ¿cierto? Sí, ¿a qué se refieren? ¿Ese 25% a qué haría referencia? Primordialmente a estireno, porque lo que se hace en la recuperación de botellas PET es recuperar glicoles por glicólisis, digo, polioles por glicólisis. Y precisamente ese es el compuesto que le da el olor fuerte, el estireno, al material. Ok. Hay que tener cuidado con el tema de olores a la hora del desarrollo de la colmena, ¿no? Porque puede generar algún tipo de rechazo. Recuerden que para algunos insectos hay olores que son repelentes, ¿sí? Entonces, habría que hacer como un seguimiento al tema de olores una vez hecha la colmena, hacer algún tipo de prueba para garantizar que no genera olores que puedan ahuyentar o afectar, digamos que la colmena, ¿de acuerdo? Esa sería como recomendación para tener en cuenta. Sí, profe. Respecto a eso, el señor Ricardo ofreció su granja para realizar las pruebas. ¿Usted conoce alguna metodología en la que podamos comprobar la afinidad de las abejas por este tipo de olores, profe? Porque el material ya tenemos claro cómo lo vamos a sintetizar. Sí, no, realmente quien conoce el comportamiento de las abejas y lo ha estudiado durante muchos años es el profesor Tello, ¿sí? Él les puede decir a ustedes que las abejas salen a tal hora y hacen un recorrido. Es más, por ejemplo, cuando salen a
al néctar en las flores, entonces cómo llegan a la flor y hacen un recorrido en sentido horario y luego por la tarde salen y hacen otro recorrido en sentido antihorario. Bueno, todo ese tipo de comportamientos lo conoce muy bien el profesor Tello, porque es especialista en el estudio de las abejas. Entonces, con él, ese tipo de información la podrían obtener. Ok, gracias. ¿Listos? Bien, chicos, yo creo que dejamos aquí. Espero que les haya servido la charla, las recomendaciones a cada uno. En algunos casos sé que los puse a pensar, pero se trata de eso, de que piensen en las alternativas, en los posibles problemas para que cubran de esa manera con soluciones integrales. ¿Listo? Así que pues nada, muchas gracias por su tiempo y pues hasta otra ocasión. Gracias. Listo, ok, nos vemos. Listo.